Vamos a ver este videito de top 7 partidos más violentos de la historia del fútbol. Los 7 partidos de fútbol más violentos y sangrientos en la historia. Upa, vamos a ver. Bueno, pues esos videos me gustan, esos videos me encantan. Número 7. Si el séptimo lugar empieza así, imagínate lo que sigue. Upa. El interesantísimo partido que nos abre las puertas a este top enfrentó a dos clubes, el Racing de Argentina y el Celtic Football Club de Escocia. Se disputaron en total 3 juegos con una victoria final del Racing, que pasó a ser el primer club argentino en ganar una Copa Intercontinental, en este caso la del año 1967. Hubo violencia durante los 3 encuentros. Sin embargo, el último fue descrita por la agencia de noticias Reuters como una pelea de bar donde las habilidades futbolísticas fueron reemplazadas por puñetazos, patadas voladoras y manoseos inapropiados. Epa, manoseo inapropiado. Si bien los locales echaron la culpa a los argentinos, tildándolos de violentos, lo cierto es que las agresiones vinieron de ambos lados. El árbitro paraguayo Rodolfo Pérez Osorio fue acusado de incompetente. La policía antidisturbios de Escocia tuvo que intervenir en pleno campo. 6 jugadores fueron expulsados, pero uno de ellos, un local de nombre Bertie Ault, se porfió y se negó a abandonar la cancha. Fue todo un show. Este episodio pasó a la historia como la Batalla de Montevideo. Ay, gonorrea, Número rodillazo. 7. Qué gonorrea de rodillazo que le pega, ¿no? Diablo, qué difícil. me la Número pusiste. 6. Si bien estas situaciones violentas nos pueden parecer en cierto contexto en 4K. graciosas, lo cierto es que el sexto lugar toca algo muy perverso: la política entrometida en el fútbol. Cuando eso ocurre, casi nunca es por buenos motivos. Fabri estuvo presente No hay en esos muchos partidos. videos que lo prueben, pero tampoco dudas. Este Qué fue gonorrea. uno de los encuentros más violentos en la historia del fútbol. Italia venía de ganar el Mundial de 1934. Pasa que en ese Mundial, Inglaterra, por cuestiones políticas de la época, no participó. Acuérdate que andábamos a no mucho de la Segunda Guerra Mundial. Faltaba poco, sí. Esto creaba un dilema, ya que Inglaterra tenía a una de las mejores y más admiradas selecciones del mundo, lo que hizo que el triunfo italiano se viera opacado, pues todos se preguntaban, ¿son realmente el mejor equipo del mundo? Es por eso que se decidió jugar un amistoso entre Italia e Inglaterra, Fabri sabe cuál era la titular del equipo aquí. partido que lamentablemente pasó a la historia como la Batalla de Highbury. Había elementos para una tormenta perfecta. No era solo que 2 superpotencias futbolísticas se enfrentaban en un partido aún más importante que la final de la Copa del Mundo, sino que Mussolini, Uf. el padre del fascismo, era líder de Italia en aquel momento y, para él, tipo al que todos tenían terror, una derrota no era aceptable. El dictador mandó un mensaje a los jugadores italianos. Si ganaban, recibirían un equivalente a $6,000 de hoy, lo que en aquel entonces era toda una fortuna. Recibirían además un auto Alfa Romeo y, Opa. lo más importante y codiciado, una excepción del servicio militar. Eso último se dice fácil, pero dado los tiempos que corrían, una excepción del servicio militar significaría muy pronto la diferencia entre la vida
y la muerte. Y todo italiano lo presentía. Bajo esta premisa, los jugadores de la Azzurra salieron a matar. Amigos, que lo de la Copa América del 2001 no tiene ni comparación. O sea, aquí estamos hablando de temas dictatoriales, o sea, donde ya entraba era un tipo a decir quién gana y sí o sí pasaba así. Pero es que tengan en cuenta lo que está explicando. Estamos hablando de que le estaban ofreciendo prácticamente vivir, salvarse e ir a la guerra que vendría unos pocos años después. Obviamente pues no sé el futuro, pero pues en esas condiciones sociopolíticas en las que se vivía entonces era muy probable que hubiese un estallido sociopolítico a nivel mundial y que hubiesen conflictos y por ende te iba a tocar ir a morir a la guerra en esos casos. Lo que le estaban ofreciendo era mucho, o sea, no era un simple partido, no era un simple juego con la pelota, era ganar mucho dinero, era tener un coche de lujo, pero era salvarte de ir a la guerra, o sea, eran tres motivos de peso, o sea, ¿cómo no salir a matarte por eso a la cancha? Es que ya el contexto del partido es muy, muy potente. Dándose así Muy uno bravo. de los partidos más violentos y patéticos en la historia del fútbol. Al final, delante de 56.000 personas en el estadio de Arsenal, Inglaterra venció 2-1 a Italia. Trata de imaginar lo que para ellos debió ser el regreso a su país. Claro, que gonorrea, o sea, perdieron 2-1. No tuvieron nada de lo que les había prometido el dictador y aparte a mamarla a la guerra unos años después. No, qué gonorrea de final. Número 6. Uf, qué final más triste, parce. Número 5. Lo que queda tan alto como el quinto lugar. Uy, papi, ese partido me lo vi. Holanda-Portugal, Mundial de Alemania 2006. Creo que esto eran cuartos de final. Si no estoy mal, eran los cuartos. Uy, papi, eso fue una zumba de zapato muy hueputa. Es considerado el segundo partido más violento del siglo XXI. Porque sí, lamentablemente cuando hablamos de este tema, Partidazo. no es nada más para recordar anécdotas de hace mucho tiempo. Dan a la vuelta. Golazo de Giovanni Van Bronckhorst, ¿puede ser? Golazo de Van Bronckhorst en este partido. Un zapatazo desde lejos, con el que eliminan a Portugal precisamente. Recuérdenme si no me equivoco. Como el año 2006, se celebró el considerado quinto partido más violento en la historia del fútbol. Cuesta creer que el saldo de tarjetas amarillas y tarjetas rojas de este partido es real, pero te aseguro que sí. No por nada se le conoció como la batalla de Nuremberg. La batalla de Nuremberg, por ahí la pedían hace Si un bien momento. terminó con la victoria de Portugal al marcar un único gol, el partido no careció de momentos horribles. Jugadores entre ambas selecciones se conocían porque jugaban juntos en el Barcelona. ¡Ay, gonorrea! Lo cual hacía más triste las ¿Y solo peleas amarilla? y las discusiones entre ellos. La batalla de Nuremberg tuvo un total de 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. Qué jugador maniche, papi. Qué jugador maniche. Este encuentro Van Bommel fue era un asesino antes y un también. después histórico, del que incluso documentales se han hecho. Hizo que hubiese reuniones a puerta cerrada, de no solo entre la directiva de las selecciones de Portugal y los Países Bajos, sino con todos los demás participantes del Mundial. Lo que ocurrió en este duelo de nada menos que una Copa del Mundo, exigieron desde la FIFA, no podía volver a suceder nunca, nunca más. Fue casi una pelea callejera más que un partido. Número 5. Qué riquera. ¿Cuánto quedó ese partido? Número. Déjeme yo averiguo rápidamente cuánto quedó ese partido porque sí me quedo con la intriga.
Portugal, Holanda 2006. 1-0 Portugal con gol de Maniche al minuto 23. Tenía toda la razón la gente. 1-0 para Portugal, gol de Maniche al minuto 23. 4. Luego del puesto 5, con un total de 20 tarjetas en un solo encuentro, ¿qué puede quedar más alto aún? Oh, ha habido cosas peores. ¿Ah, El sí? cuarto lugar lo obtiene un duelo célebre que pasó a la historia como el partido más brutal en la historia del fútbol inglés. Uy, ojo que los ingleses son bien bruticos. Era el año 1970 y se estaba disputando la final de lo que entonces era una de las competiciones más importantes del deporte rey, la Copa FA. La FA Cup. El Los torneo más clubes longevo. enfrentados eran Chelsea y Leeds United. Ante 100.000 personas en el estadio Wembley y otras 28 millones viéndolos por televisión desde sus hogares, se disputaba un duelo de infarto, el más visto en la historia de Inglaterra. Ok. Ambos clubes iban empatados 2-2. Los ánimos estaban caldeados. La ansiedad y presión se podían sentir en el aire y, como sucede en los duelos más infartantes, hubo que ir al tiempo extra. El encuentro fue tan violento que el legendario referee David Elleray concluyó que si este partido hubiese sido jugado hoy, habría resultado en 20 tarjetas amarillas y 6 tarjetas rojas. Al final, el Chelsea se impuso con 2-1 en el tiempo extra. Se dice fácil, pero fue una guerra. Número 4. 20 tarjetas amarillas y 6 tarjetas rojas, weón. Qué locura. Eso era una zumba de zapato, papi. Número Era una zapatiza. 3. Qué barbaridad. Luego del cuarto lugar, ¿qué más puede seguir? Quédate tranquilo porque el tercer puesto es peor. Este encuentro fue disputado por nada menos que las selecciones nacionales de Chile e Italia en el año 1962 e hizo El historia a Mundial. un nivel que los demás ejemplos vistos hasta ahora no llegan. ¿Cómo es posible? Presta atención. A este partido se le conoce como la Batalla de Santiago y fue el motivo por el cual se inventaron las tarjetas amarillas y rojas. Chile. Imagínense lo que tiene que ver el hijo de puta partido para que a raíz de él se tengan que inventar las tarjetas, porque ahí fue que formó la culo de peleiza, la patadiza, la puñiza. Había sido elegida para ser sede de la Copa del Mundo en 1962. Ey, sí, por acá, como dice Ángel, los británicos e italianos les gusta zapatear, papi. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de jugar contra ingleses, franceses, también lo voy a poner ahí, o italianos, papi, usted no sabe lo que es que le den duro zapato. Uy, mano, esos manes pegan sabroso, le cuento. Pero lejos de ser un honor, aquello pareció más bien una maldición, porque tan solo en 1960 había ocurrido el terremoto de Valdivia, que, con 9.6 grados en la escala sismológica, fue el más potente jamás registrado en la historia. Para colmo, Chile se hallaba en una situación delicada y eso, tomado de la mano con una incorrección política brutal, hicieron que la previa al partido fuese marinada por la prensa italiana con comentarios de mal gusto que hoy serían impensables.
Un periódico muy famoso llamado Il Resto del Carlino tildó a Chile de ser el país de todos los males posibles. Ay, qué hijo de puta. Se animó a publicar cosas que no tenían Opa. nada que ver con el fútbol, pero que sin Opa. embargo por causa del mismo se usaron como ofensas. En Chile los teléfonos no funcionan. Los taxis son tan raros como los maridos fieles. No. En la capital chilena, barrios enteros han sido entregados abiertamente a la prostitución. No. Este país y su gente están orgullosamente miserables y atrasados. Los chilenos se enteraron de esto y lo que prosiguió fue, más que un partido, una guerra. El árbitro, una figura histórica para el fútbol llamada Ken Aston, quedó tan estupefacto que él mismo inventó las tarjetas amarillas y rojas y promovió exitosamente su uso ante la FIFA. Eso es auténtica historia de fútbol. Oiga, qué historia más espectacular esta, ¿no? ¿Qué video, parce? El que me mandó este video, Mr. Factos, creo que fue. Qué chimba de video, weón. La verdad es que no los había visto. El que vimos antes tampoco, de los uniformes. Qué locura. Gracias. Gracias por ese papi, es el contenido que tienen que mandar para que reaccionemos. Está una chimba. Número 2. ¿Recuerdas que en el quinto lugar te hablé del segundo partido más ¿Cuál fue el violento primero? del ¿Cuál fue el siglo primero? XXI? Bueno, agárrate, porque aquí viene el más violento del siglo XXI Agárrate, y el segundo agárrate. más violento en la historia del fútbol. De hecho, Teis Sports, a 10 años del encuentro, lo recordó con este titular: el día que no quedó nadie en la cancha. ¿Qué? ¿36 expulsados? ¡Qué puta! Ocurrió en Argentina. Dos clubes, el Claypole y el Victoriano Arena, disputaron un partido que es difícil creer que existió. Que una cita del árbitro, Damián Rubino, ilustre lo que fue. Se hace muy difícil apreciar si algún jugador no llegó a cometer una falta. El partido fue normal, entre comillas. Hubo un expulsado en el primer tiempo, un jugador recordado escuetamente como el de la camiseta número 7. Este caballero había quedado con bronca tras su expulsión. Así que, sentado en el banquillo, el sujeto de pronto no aguanta más y se levanta para ir a darle un golpe al jugador del equipo rival. Eso ocasionó literalmente esto. Una cosa es cuando un comentarista abusa de las metáforas diciendo cosas como la cancha se convirtió en un campo de batalla. Pero pasa que en este partido fue literalmente así. Cuando el número 7 lanzó el golpe, los dos equipos, como piezas de relojería suiza, dejaron de jugar para ponerse a pelear. Todos. Es acá cuando el Batalla árbitro campal. Damián Rubino inició una masacre de tarjetas rojas. A pesar de haber sido un partido muy local, esto llamó la atención de la Asociación de Fútbol Argentino y también de la FIFA, quien con pesar denominó a este encuentro como el récord mundial de más expulsados en un partido. Número 2. Ay, parce, qué gonorrea. Se armó culo de batalla campal. Vamos a ver el número 1. Número 1. Lo que mora aquí arriba en primer lugar no puede ser visto con humor. Y a pesar de que pasó a la historia como la guerra del fútbol, el deporte en sí no fue el detonante de lo que ocurrió, pero sí ayudó a calentar mucho las cosas. Y por ello, en buena medida,
murieron 4.000 personas. Honduras estaba gobernada por el coronel Osvaldo López Arellano. El Salvador por el general Fidel Sánchez Hernández. Honduras recibía una migración enorme de salvadoreños. Eso no fue accidental. El gobierno del general Sánchez estaba promoviendo la migración masiva hacia el país vecino. El motivo: se hallaban confiscando tierras para el cultivo y la ganadería, principales economías del país, y mientras más campesinos se fueran del Salvador, menos problemas habría con el reparto de tierras confiscadas. Esto a los hondureños no les gustó. Y aunque es menester por motivos de tiempo saltarse muchos detalles, lo cierto es que ambos pueblos estaban muy enfrentados. Cada vez había más reyertas en las calles. A eso súmale que dio la maldita casualidad de que durante aquellos días Honduras y El Salvador debían competir entre sí por nada menos que la clasificación al Mundial de México en 1970. 3 partidos entre ambas selecciones tuvieron que disputarse. El primero fue ganado por la selección hondureña por 1 gol. El segundo fue ganado por los salvadoreños, 3-0. Ya a esas alturas había terribles disturbios en el estadio. Ahora imagínate lo que iba a ser el tercer partido, el de la definición. Ese juego, quizá uno de los más dramáticos en la historia, fue disputado en México. El Salvador venció a Honduras por 3-2, ganando por los pelos la clasificación al Mundial. Aquello originó demasiada indignación. La guerra entre ambos países estalló. Empezó el 14 de julio de 1969 y terminó el 19 de julio de ese mismo año, dejando un saldo de al menos 4.000 muertos. Si bien lo que pasó a la historia como la guerra del fútbol no tuvo al deporte rey como eje central del detonante de la misma, lo cierto es que sí contribuyó a hacerla considerablemente más sangrienta. Pero también hay que decir que el mal no solo ocurrió por fanatismos exacerbados y mucho chauvinismo entre pueblos hermanos, sino porque los acontecimientos históricos se juntaron en una gran y oscura tormenta perfecta. Los 3 partidos de la clasificación al Mundial de México 1970, disputado entre estas 2 naciones centroamericanas, significó, en buena medida, mucha pólvora extra al conflicto político. Y para muchas personas, sí, el detonante de nada menos que una guerra. Fue así como ocurrió el episodio más oscuro en la historia del fútbol. Uno que ojalá nunca se repita. Uf, qué historia más cruda, hermano. Qué historia más cruda. No me lo hubiera esperado. Muchachos, en apenas 6 minutos empezamos debate.